Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también es un programa que llega a muchísimas ciudades del interior de nuestra patria, lo cual me da mucho gusto y seguimos batallando por ello, pero además también la señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. Pueden ustedes también localizarnos, sintonizarnos, escucharnos muy fácilmente en la página www.radioformula.com.mx, que está totalmente a su disposición. Gracias por su compañía en esta tarde de sábado, los sábados que es el día en que se platica de historia y que además también pues nos permite estar en comunicación constante porque, como ustedes bien saben, respondo de inmediato sus atentos mensajes, comentarios, hasta las quejas y críticas, por supuesto, que tengan ustedes hacerme el gran favor, el gran honor de enviarme a mis vías electrónicas de comunicación, que lo son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Insisto, nuevamente, gracias por acompañarnos en este sábado y, si les parece bien, vamos a comenzar. Y como está por comenzar esta Semana Santa, que ya en los términos contemporáneos la hemos traducido como vacaciones, y con el sinónimo además también de que significa playa, de que significa fiesta, de que significa descanso, de que significa todo lo que ustedes quieran, y que de alguna manera en algunos sectores de la sociedad, no en todos, ha perdido la esencia original de la conmemoración de la pasión y muerte y resurrección de Jesucristo. No es un programa religioso el que vamos a hacer, aclaro por supuesto. Es un programa de índole cultural. Vamos a tratar en este día de examinar cómo fue posible que hace 500 años se consiguiera, se lograra el pasar de una cultura politeísta, de una religión politeísta, a una cultura y a una religión monoteísta. ¿Cómo fue posible que eso sucediera? ¿Cómo fue posible además? Porque tenemos que tomar el antecedente, lo que ya platicábamos hace tiempo, de que la conquista finalmente la hacen 1 millar de españoles, pero cientos de miles de indios aliados que derrotan a los mexicas. Con una fuerza militar de ocupación tan mínima, ¿cómo fue posible que millones de seres humanos cambiaran de religión, cambiaran de costumbres, cambiaran de hábitos, cambiaran su manera de ver el mundo, o más o menos? Esta es parte de lo que vamos a platicar. ¿Cómo fue posible, pues, que con esa presencia española mínima, militarmente hablando, simplemente 1,500 españoles dominando a más de 6 millones de personas? Recuerden que esto ya lo comentábamos el año pasado cuando recordamos los 500 años de la caída de Tenochtitlan. ¿Cómo es posible que esta cantidad tan pequeña de militares españoles hayan podido no solamente conquistar, esto ya lo platicamos, pero transformar culturalmente a más de 6 millones de personas? Este es el tema de este programa, que quiero además hacerlo muy ejemplificativo, partiendo de sucesos que hoy llamamos tradiciones, usos, costumbres, pero que en realidad son
la demostración de una cultura sincrética que combina en buena medida el legado del México prehispánico más la nueva forma cultural religiosa de ver la vida que trajeron los españoles. Naturalmente, no los militares, por supuesto. Hoy platicaremos mucho de los misioneros, que ese es finalmente el motivo de este programa, porque son ellos los actores, los protagonistas de este cambio cultural. Déjenme nada más, para empezar, darles algunos ejemplos de cómo se consiguió esto. Y esto es precisamente lo que sucede en estos días santos, de Semana Mayor, como también se le llama, y que si ustedes visitan todavía nuestros pueblos, nuestras comunidades, nuestros barrios, ya sea en las partes rurales, incluso en las urbes, en las ciudades, todavía se conservan muchísimas de esas formas que hoy llamamos, repito, tradiciones, usos, costumbres, pero estas maneras en que el pueblo mexicano cultivó, presenció, gozó, participó en la Semana Santa. Simplemente veamos los días del calendario de esta próxima semana. El Domingo de Ramos, por ejemplo, desde la época pues reciente colonial, cuando se inicia apenas el proceso, cuando los misioneros logran ya entenderse con muchísimas naciones prehispánicas, va a comenzar una serie de eventos que, repito, hoy llamamos tradiciones, pero que son en realidad la asimilación sincrética de cómo nuestros habitantes originarios recibieron el mensaje cristiano. Les gustaba mucho el Domingo de Ramos asistir a las parroquias, a los conventos, a los templos, para que bendijeran las palmas. ¿Se acuerdan de esa tradición tan bonita? Todavía se estila, en la que las personas llevan sus palmas, muchas veces ya trenzadas en forma de cruz, para que el sacerdote las bendiga, y le han dado una especie de poder mágico a esas pequeñas ramitas de palma que la gente se llevaba a sus casas y se sigue llevando. Y si ustedes recuerdan, pues las colocan normalmente atrás de las puertas. Es una manera como de darle seguridad a los hogares. Esto sucede desde el momento mismo en la primera Semana Santa, allá por 1523-24, en que los misioneros comenzaron a participar, a interactuar con las poblaciones originarias. Bendecir las palmas, llevarlas el Domingo de Ramos a que el sacerdote les arroje agua bendita y después colocarlas detrás de las puertas, como un símbolo de garantía de seguridad para el hogar. Pero bueno, los días importantes de la Semana Santa, como ustedes bien lo saben, y que además provocaron un entusiasmo enorme a nuestros habitantes originarios. Fíjense, los misioneros tuvieron la destreza, la sensibilidad de poder identificar que en el pueblo originario mexicano, sean mexicas, sean otomís, sean zapotecas, sean purépechas, sean mayas, había una especie de natural vocación al teatro, a la teatralidad, al actuar, al estar en escena, al hacer cosas, a ser actores y protagonistas de eventos. Y esto pues lo entendieron muy bien los misioneros y le dieron un sentido muy claro. E hicieron participar al pueblo, y el pueblo lo hacía gustoso en las diversas celebraciones de esta Semana Santa. Primero, la más sencilla, que causaba conmoción enormemente, que es la de jueves, el Jueves Santo, particularmente en la ceremonia que para ellos era conmovedora del lavatorio de pies. Mirar a 12 de los suyos, hombres y mujeres, a quienes el sacerdote, el misionero, se arrodillaba frente a ellos y les lavaba los pies. Para nuestros habitantes originarios esto era sumamente impactante. Era además también una especie de transmitirles el sentido de la humildad y de la propia pobreza del misionero, que no tenía ningún temor
de arrodillarse frente a un macehual indígena, frente a una mujer indígena, para lavarle los pies. Y claro, la apoteosis, como todos sabemos, ocurre el día Viernes Santo y hasta nuestros días en muchísimos barrios, en muchísimos pueblos de aquí, de nuestro país, México. Representar la pasión y la muerte de Cristo significó para nuestros habitantes originarios, desde hace ya 500 años y hasta nuestros días, pues un motivo especial de orgullo, de gozo por estar presente, de ser parte de esa escenificación y pues simplemente distribuirse los papeles, y todos participaban con verdadero entusiasmo. Naturalmente, es un honor a quien le toca ser protagonista o representar a Jesucristo, pero también quienes son los sumos sacerdotes judíos, el pueblo de Jerusalén, bueno, hasta disfrazarse, como lo acostumbran todavía hasta nuestros días, hasta disfrazarse de soldados romanos. Inclusive, sabiendo que aquellos que son romanos, que se ponen pues los atavíos propios de un soldado romano, van a ser hasta apedreados, ¿eh? Lo hacen con muchísimo gusto. No se diga, pues repito, quien encarna en la representación la figura de Jesús. Y más tarde, los Viernes Santo ya por la tarde, la procesión del silencio para acompañar a la Virgen de los Dolores o la Virgen de la Soledad, inclusive con penitentes que van disciplinándose, dándose latigazos, pero marchando todos portando cruces por las calles, en silencio, con candelas en la mano, es también una tradición que a la gente le gustaba participar en ella y que fue traída, que fue inducida, que fue promovida por los misioneros. Este es el tema de hoy. ¿Cómo lo hicieron los misioneros para este cambio cultural sincrético del que hemos hablado, pero del cual continuaremos platicando en un momento más? Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que estamos esta vez dedicando a una historia, a otra historia distinta, de la cual poco se platica, poco se habla, poco se narra, poco se cuenta, que es la historia de lo que podríamos llamar, o se ha llamado así, la conquista espiritual de México. Ya sabemos mucho, y el año pasado hablamos mucho de eso, además también, de la conquista militar, de cómo cayó la cultura mexica frente al asedio español y de miles y miles de indios aliados. Esto es algo que no debemos olvidar y que es fundamental, importantísimo para entender esta otra conquista espiritual. No había fuerzas militares para obligar a los habitantes originarios a cambiar de religión. Esto es importantísimo no perderlo de vista. No son más de 1,500 españoles militares los que están en lo que será el territorio mexicano entonces ya llamado Nueva España. Hay más de 6 millones de habitantes y se consigue este cambio cultural sincrético, sí, en alguna medida, como lo platicaremos en este programa, pero sin la fuerza de las armas. Con esa disyuntiva que algunos historiadores han planteado, que hay dos conquistas, la de la espada y la de la cruz. Bueno, hablemos hoy de esta segunda forma de conquista, la que, repito, ha sido llamada conquista espiritual y que tiene como esencia el reconocer y darnos cuenta cómo fue posible el cambio cultural, el cambio en la mentalidad, el cambio en la forma de pensar de nuestros habitantes originarios, que cambiaron, y lo digo de manera muy gruesa y muy sencilla, de un concepto politeísta de la vida, con muchos dioses que les daban todo, a un concepto monoteísta también de la existencia, con un solo Dios. Este cambio es difícil de lograr y se consiguió gracias al trabajo de los misioneros. Pero recordemos, e insisto, es un trabajo de paz, es un trabajo sin armas, es un trabajo que tiene más con la persuasión, con la seducción, con la atracción, que con la violencia y con la imposición.
los misioneros no usan armas. Los misioneros no viajan y no andan escoltados por soldados. Los misioneros predican con la palabra y con el ejemplo. Esto es lo que vamos a platicar a partir de ahorita. Ya déjenme entrar a materia. Pero antes déjenme recomendarles, como siempre lo hago, algunas lecturas que son utilísimas para este concepto. Y aclaro, no me voy a referir a libros de corte religioso, ni tampoco a libros publicados por editoriales religiosas. Voy a simplemente a recomendarles 3 libros editados por la empresa editorial más importante, respetada y famosa de México, que es además una editorial de libertad, una editorial sin ningún tipo de cariz ideológico, una editorial de claro prestigio mexicano, el Fondo de Cultura Económica, que no publica libros de religión, pero publica libros de historia de las religiones, que es diferente, y por expertos además, algunos de ellos mexicanos, otros extranjeros. Miren, 3 libros, creo yo, son importantísimos para entender este proceso de cómo los habitantes originarios hace 500 años se fueron transformando cultural, mental, tradicionalmente hablando, de el politeísmo originario al monoteísmo católico. Primero, del gran historiador Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Repito, lo publica el Fondo de Cultura Económica, ¿eh? Este es un libro cuya versión original fue de 1930 y tantos. Después en México lo publicarían algunas editoriales católicas, pero dada su importancia, dada su trascendencia, dada su objetividad, el propio Fondo de Cultura Económica compró los derechos editoriales y lo ha venido editando desde los años 80 del siglo pasado y está a la venta, ¿eh? Yo revisé en el catálogo del Fondo de Cultura Económica en estos días y en todas sus sucursales hay ejemplares de este libro que es, valga la redundancia, ejemplar también, de Robert Ricard, La conquista espiritual de México. Es verdaderamente importantísimo este libro, ¿eh? Por supuesto es un autor francés, quien se pone a estudiar con objetividad este cambio cultural de los habitantes originarios de México y a partir, por supuesto, de las fuentes, que hay muchas, ya platicaremos a lo largo de este programa y del siguiente seguramente, las fuentes originales a las cuales se puede acudir para leer cuál era la visión de quienes estaban participando en esos acontecimientos. Pero me concreto diciendo y recomendándoles que si quieren saber mucho, mucho y muy bien del tema, Robert Ricard con La conquista espiritual de México, editado por el Fondo de Cultura Económica. También, naturalmente, un distinguidísimo historiador mexicano contemporáneo que todavía sigue produciendo y mucho y muy bien y es experto en temas de historia de la religión, don Antonio Rubial García, escribió este libro, también del Fondo de Cultura Económica, que se llama Cristianismo en Nueva España, catequesis, fiesta, milagros y represión. Es decir, da una visión completa de la evangelización, inclusive en los momentos en que tuvo, no algo de violencia, pero sí represiva, como fue necesario, a veces, y en muchas ocasiones también, derribar ídolos, por ejemplo, o quemar códices, que también eso hicieron y también de eso vamos a platicar. Pero Antonio Rubial, insisto, es quizás el historiador contemporáneo que más sabe de este proceso de cambio cultural del politeísmo al monoteísmo. Publicado por el Fondo de Cultura, repito, Antonio Rubial, El cristianismo en Nueva España. Muy recomendable. Y uno más sencillo todavía, más pequeño, también del propio Fondo de Cultura Económica y a mi juicio el que es de alguna manera más sintético y mejor, es este de Christian Duverger, La conversión de los indios de la Nueva España. Este librito es mucho más pequeño que los otros, vale muchísimo la pena, publicado también por el Fondo de Cultura Económica. Inclusive, no solamente su propio análisis histórico, sino que contiene un documento fundamental, transcrito aquí, del cual vamos a hablar en unos momentos más, que son los famosos coloquios de los 12. Es, como ahorita lo vamos a platicar con detalle, el texto de una junta que tuvieron
aquellos 12 primeros franciscanos con los caciques, señores y sacerdotes mexicas para explicar el cambio religioso. Este documento, que además ha sido traducido al castellano, porque está en náhuatl originalmente, por este gran sabio don Miguel León Portilla, ya fallecido, también un científico de la historia mexicana antigua de primer lugar mundial, está incluido en este libro de Christian Duverger, de la conversión de los indios de la Nueva España, que repito, se los recomiendo, es el más sencillito, también del Fondo de Cultura Económica, repito, editoriales de seriedad, no son religiosas, no son de buscar adeptos, no, es una editorial del Estado mexicano muy seria, el Fondo de Cultura Económica, que ha visto, por supuesto, que este estudio de la historia de la propia religiosidad mexicana también es científica. Así que son los 3 libros que hoy me atrevo y sugiero recomendarles a ustedes para conocer más de este proceso de cambio cultural histórico a raíz de la conquista. Pero bueno, comencemos. Insisto en el tema. La conquista espiritual, la transformación cultural, se logra por el trabajo pacífico de los misioneros, no por la fuerza de las armas, porque además no alcanzarían soldados españoles para tener y obligar a más de 6 millones de personas a cambiar de religión. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es una religión impuesta por las armas, sino es una religión que se consigue vía la persuasión y el ejemplo de los misioneros, particularmente de una orden, de los franciscanos. Claro, en esta primera parte de la conquista van a llegar poco a poco los misioneros de 3 órdenes. Los franciscanos primero, los dominicos después y por último los agustinos. Vamos a concentrar nuestro estudio únicamente en los franciscanos, que son los primeros y además son también de alguna manera los más atrevidos, los que traen ideas renovadoras importantísimas, por supuesto, ante la magnitud de que tienen que enfrentar a un mundo nuevo, desconocido para ellos que son europeos, y que sienten el deber de poder traerles lo que para ellos es la verdadera religión, convencerlos de que debe haber un cambio, convencerlos de que deben aceptar la fe católica y convencerlos además también de que se convenzan los habitantes originarios de los beneficios, de las bondades de esta fe católica. Como todos sabemos, los franciscanos son los primeros en llegar a la Nueva España. También sabemos que esta primera expedición, que llega en el año de 1523, la integran tres misioneros españoles. Los 3 de ellos de origen flamenco, es decir, de lo que hoy diríamos de Bélgica, de esta zona de Europa, en donde, por cierto, allí había nacido y había vivido toda su infancia y juventud el emperador Carlos I, Carlos V, del cual ya hablamos en capítulos anteriores. El flamenco también de origen, pues tenía mucha cercanía con los frailes franciscanos, que habían sido inclusive sus maestros, sus preceptores, pero, pues, como siempre se nos termina el tiempo en este bloque, y amigas, no se vayan, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana que estamos dedicando a la conquista espiritual, a la evangelización, si ustedes quieren llamarla así, finalmente a este cambio de la mentalidad, cambio cultural que sucedió entre los habitantes originarios de la entonces ya llamada Nueva España hace 500 años, para transformarlos de una religión politeísta al monoteísmo católico. Y comentábamos hace unos momentos, que ahí nos quedamos, en que esto corresponde, está a cargo de los misioneros, particularmente, y que son los que vamos a examinar en este programa, de los misioneros franciscanos, recordando que llegaron 3 primeros en 1523, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante, que todos conocemos, y que son los 3 de lo que podríamos llamar la nacionalidad flamenca, nacidos en lo que hoy es Bélgica, en donde en la ciudad de Gante estaban en un convento, y que además tenían cercanía con el emperador, rey de España Carlos I,
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, quien había nacido en Bruselas y había vivido toda su infancia y juventud allí en esa ciudad, y sus maestros, sus preceptores, habían sido precisamente franciscanos. Miren, son varias las circunstancias que concurren para que sean ellos, los franciscanos, además flamencos, los que vengan a la Nueva España. Primero, por supuesto, porque conocen al emperador. Han sido sus maestros. Segundo, porque han educado al emperador, que esto es algo más importante todavía. Y además también lo han educado en una de las tradiciones modernas de la filosofía católica. Apenas en ese tiempo acaba de aparecer, unos años antes, un pensador, un filósofo, un sacerdote también flamenco, que revoluciona el concepto de la filosofía moderna y también revoluciona el concepto de lo que debe ser la Iglesia. Y me refiero, ustedes habrán oído hablar de él, a este gran filósofo crítico además de la propia Iglesia, que se llama Erasmo de Rotterdam. Un hombre que hoy llamaríamos de nacionalidad holandesa porque nació en Rotterdam, pero que forma parte de esa sección, de ese territorio llamado Flandes en aquel tiempo, que es la cuna de Carlos V. Erasmo ha influido muchísimo en los franciscanos de su tiempo y de su zona, los ha iniciado en un concepto de renovar, no solamente al franciscanismo para volver a los orígenes que había planteado el propio San Francisco de Asís, de la humildad y de la pobreza, sino que además ha criticado a la Iglesia Católica, diciendo que ya se había convertido en una especie de, lucro, lujo y, apariencia, y había abandonado la Iglesia que había fundado el propio Jesucristo, de la humildad también y de la pobreza. Ustedes recuerdan, seguramente Erasmo escribió un libro muy famoso que en su tiempo fue todo un escándalo, que se llama Elogio de la Locura, que es una crítica a la Iglesia Católica, a la Iglesia cristiana en ese momento todavía. A Erasmo se le ha calificado inclusive como una especie de precursor del protestantismo por la crítica terrible que hizo a la propia Iglesia en sus estructuras, pero al mismo tiempo es el que fomenta el regreso a los orígenes y el que hace que los franciscanos también recapaciten y decidan volver al espíritu original de modestia, de humildad, de pobreza de San Francisco de Asís. Todo esto concurre para que Carlos V, que conoce a los misioneros franciscanos que viven en Flandes, que sabe de las ideas de Erasmo, que las comparte, decida dar el permiso para que sean precisamente estos tres franciscanos los que vengan a la Nueva España. Uno de ellos, Fray Juan de Tecto, hay que decirlo, había sido confesor del propio Carlos V, pero además tenía en su haber que era un hombre sabio, porque había sido profesor de filosofía y de teología, fíjense bien, 14 años en la Universidad de París. Era un hombre con reputación de ser un sabio. Y hay otra circunstancia además que permite que sean los franciscanos los que vengan a la Nueva España. De estas circunstancias históricas, de las casualidades de la vida que no hay que dejar pasar a veces y que son importantes, porque Fray Pedro de Gante, fíjense bien, es tío bastardo del emperador. El abuelo del emperador por parte paterna, el abuelo de Carlos V, que lo platicábamos el otro día cuando hablábamos de las relaciones de México con Austria, es el emperador Maximiliano del Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene como hijo a Felipe el Hermoso, que va a morir, y como nieto a Carlos V. Bueno, Felipe el Hermoso tiene un medio hermano que no sabe que existe, porque él muere pronto, pero porque Maximiliano, el papá, el abuelo de Carlos V, tuvo por ahí una aventurilla y con esta mujer tuvo un niño que se llama Pedro, que desde chiquito lo mandan a un convento y se va a convertir en el paso de los años en Pedro de Gante. Pero Carlos V sí sabe que ese señor, Pedro de Gante, es su tío. No en línea directa, sino en la línea, con esta palabra fea que usaba en aquel tiempo, en la línea bastarda. Pero
Se conocen y se llevan bien. Es más, durante toda su estancia en México, casi 50 años, Fray Pedro de Gante se da el lujo, y así le tienen todo el mundo respeto y miedo, de que él sí se escribe directamente cartas con el emperador. Así que a su tío bastardo, a quien estima, también lo manda a México. Llegan estos tres primeros, Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora, Fray Pedro de Gante, llegan a la Ciudad de México en el año 1523. Se dan cuenta que la ciudad está totalmente destruida y Hernán Cortés los destina y le dan como sitio de residencia a estos tres primeros franciscanos la ciudad de Texcoco, que está intacta. Recuerden que los texcocanos, que originalmente eran aliados de los aztecas, finalmente se rebelaron contra ellos y se convirtieron, gracias a sus caudillos, Fernando de Alba y Ixtlilxóchitl, fundamentalmente, en aliados de Cortés. Bueno, el propio Ixtlilxóchitl recibe a los tres franciscanos, que son impactantes, ¿eh? Todo mundo lo ve. Los miran con su sayal, con su hábito viejo, descalzos, y se dan cuenta que los propios españoles, comenzando por Hernán Cortés, se arrodillan frente a ellos y les besan las manos. Bueno, Ixtlilxóchitl les da como residencia y donde se funda el primer convento franciscano en México, en la ciudad de Texcoco, el antiguo palacio de Nezahualcóyotl. Ahí los instala. ¿A qué se dedican estos tres misioneros? Pues están impactados, ¿eh? Tecto, Ahora, Gante, pues están viendo un mundo absolutamente nuevo. Se dedican a pasear, a caminar, a tratar de averiguar y descubren algo fundamental. Para poder predicar la fe cristiana, para poder llevarles la buena nueva del mensaje de Cristo a texcocanos, a mexicas, a tlaxcaltecas, lo más importante de todo es poder aprender las lenguas que se hablan en la tierra. Y este es el primer gran paso cultural. Fíjense lo interesante, no se obligó a los habitantes originarios a hablar español. Al contrario, los misioneros españoles se obligaron a hablar las lenguas indígenas. Cuando lleguen los siguientes misioneros, y le pregunte uno de ellos, el que viene como superior, Fray Martín de Valencia, Fray Pedro de Gante, oigan, y en estos 6, 7 meses que están aquí, ¿qué han hecho? Pues los misioneros, Gante, Tecto, Ahora le responden, aprendiendo algo que no nos enseñó San Agustín, una nueva teología, ¿cuál? Aprender la lengua del lugar. Sin eso no se puede. Y los tres, porque eran sí, muy empeñosos e inteligentes, en poco tiempo aprendieron a hablar el náhuatl. Fray Pedro de Gante, por supuesto, lo va a dominar, es el que más va a vivir. Los otros dos morirán muy temprano, ya eran hombres mayores, pero Fray Pedro de Gante, que decía yo hace un rato, va a sobrevivir casi medio siglo aquí en la Nueva España. Es un hombre que va a dominar perfectamente bien el idioma náhuatl, que es el que se comunica con todos sus feligreses. Es decir, lo primero fue respetar la lengua del lugar. Lo segundo fue que los misioneros hablaran esa lengua. Y ya lo tercero, como corolario, los propios indígenas pronto se van a volver bilingües. Pero esto por otras necesidades. Por ejemplo, para poder trabajar o para poder comerciar, pues ellos mismos van a ver la necesidad de aprender el castellano. Pero en un principio, son los misioneros los que hablan el náhuatl. Así, al poco tiempo, ya para 1524, en el mes de junio, va a llegar una segunda expedición o un segundo grupo de franciscanos ya enviados desde España, todos ellos ya de origen español, pertenecientes a una rama franciscana reformada, que eran los seguidores de Erasmo de Róterdam, los que querían una iglesia renovada, nueva, fresca, conforme al espíritu original de Jesucristo, una iglesia de pobres, una iglesia de humildad, una iglesia en la cual no hubiera la soberbia lujosa en que había caído la iglesia cristiana allá en Europa. Llegan estos 12, que todos hemos oído hablar de ellos, encabezados por Fray Martín de Valencia, y entre los que viene
uno que va a ser muy importante, Fray Toribio de Benavente, aquel que por su forma de andar tan humilde, por andar descalzo, con su hábito todo raído, los indios llamaron Motolinia y él quiso llamarse así siempre, Motolinia. Pero de esto platicaremos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, con el que estamos iniciando la Semana Santa, pero que también hablaremos de historia, porque la Semana Santa nos da el pretexto ideal para platicar acerca de un tema, repito, desconocido que hemos, pues a veces pienso que deliberadamente ignorado, porque pues esto del cambio de mentalidades como que contraviene los discursos oficiales. Y sin embargo, repito, sin armas, únicamente con la palabra y con el ejemplo, se consiguió hace 500 años, un poquito menos, el cambio de mentalidad, el cambio de cultura, el cambio de religión, gracias al esfuerzo de los misioneros. Fallido en algunas ocasiones, sincrético en muchas otras más, pero que finalmente consiguieron el paso del politeísmo al monoteísmo, que es el tema que estamos platicando. Inclusive ya recomendé alguna bibliografía, algunas lecturas muy objetivas, publicadas por una editorial seria que no es religiosa, es el Fondo de Cultura Económica La Mejor de México, y que además también, bueno, pues se trata de un movimiento importantísimo culturalmente hablando en la historia de nuestro país, que hasta la fecha sobrevive todavía, como hemos puesto como ejemplo, las representaciones que todavía en nuestros pueblos, barrios y comunidades se hacen de los días santos, de los días de la Semana Mayor. Pero déjenme ir al tema fundamental, importantísimo, que es el encuentro ya de los misioneros franciscanos, estos 12 que llegan en la segunda generación, más los 3 que ya estaban aquí en México, cuando deciden, en junio de 1524, como primera medida, como primera decisión importantísima, fíjense amigos, esto es vital, sin soldados, convocar a una junta, a una reunión, a un coloquio, como ellos le llamaron, a los señores, es decir, a los caciques, a los nobles mexicas aztecas que todavía existían, que habían sobrevivido a las batallas de 2 años antes, 3 años antes, cuando convocan también a los antiguos sacerdotes de la religión mexica, de la religión azteca, cuando convocan a lo que ellos llaman los principales, los señores, y se junta una veintena, unos 20 de estos señores aztecas, de estos señores mexicas, entre nobles, entre antiguos dirigentes, entre jueces, entre sacerdotes, en fin, inclusive los familiares sobrevivientes de Moctezuma y de Cuauhtémoc. Se reúnen a platicar estos 20 con los 12. Los 12 que encabeza Fray Martín de Valencia y entre los que se encuentra Fray Toribio de Benavente, que después se llamará Motolinia, no saben todavía la lengua náhuatl. Los que ya la saben y los que más o menos la dominan son, por supuesto, los 3 frailes originales franciscanos que llegaron: Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante, quienes fungen más o menos de intérpretes traductores. Este documento, que son los coloquios que sostienen los 12 con los señores indígenas, que es un documento fundamental. Hay muchas ediciones de él, ya les recomendé yo una en el libro de Christian Duverger, hay otro más que publicó la UNAM, que es la transcripción que hizo el propio Miguel León Portilla. Lo pueden ustedes encontrar en varias versiones y es interesantísimo. Es como una especie de un acta de lo que iban diciéndose mutuamente los franciscanos y cómo respondían los señores y sacerdotes aztecas. Es interesantísimo. Fíjense bien, además les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo fue esta reunión y cómo se consiguió en ella que los señores, o más bien, que el pueblo mexica, como ahorita veremos, aceptara el cambio de religión. Es, por supuesto, el sabor del lenguaje de hace 500 años. Es naturalmente el contexto cultural de hace medio milenio, pero se pueden entresacar cosas muy interesantes. Primero que por supuesto se presentaron, platicaron, y lo que es notable en todo el documento es que los propios misioneros reconocen
que si había algo que motivó que se pudiera platicar en confianza, escuchen amigas y amigos, fue la hospitalidad y la buena educación y el trato grato que los señores indígenas tuvieron hacia los misioneros. Con total educación, los saludaban, le agachaban la cabeza, les daban las gracias por haber venido, los invitaban a su casa a comer cuando pudieran, como esta forma muy mexicana, que somos así con el extranjero, con el visitante, la hospitalidad. Esto lo destacan muchísimo los propios misioneros, ¿eh? Comienzan los diálogos y naturalmente, bueno, la idea es vencer la resistencia de los indígenas que alegan primero, sí, ya nos vencieron, ya nos dominaron, no nos quieran quitar nuestra religión. Fíjense, es el primer reclamo, dicho en términos muy educados por ellos. Si estamos vencidos, si ya perdimos, pero por favor no nos quiten nuestra religión, no nos quiten nuestros dioses. Y entonces los misioneros comienzan a decirles, miren, es que sus dioses, pues no son tales, son piedras nada más. Los otros, no, hay dioses que se encargan del maíz, hay un dios de la lluvia, hay un dios del campo, hay un dios del clima, hay dioses que regulan la vida y la muerte. Y entonces los misioneros replican, no, miren, nada más hay un solo dios. Todo lo demás son productos de la naturaleza, pero hay un solo Dios que es el que pues nos da normas para poder llegar al momento de la muerte hasta él. Y los señores indígenas con toda razón decían, no señor, aquí el maíz nos los da un Dios. La lluvia nos los da otro Dios, Tlaloc. Y enumeran la lista de sus dioses en náhuatl, varios de ellos, una docena de dioses importantes. Y los misioneros replican, no miren, todos esos no son dioses, son piedras. La lluvia es un acontecimiento natural, no tiene nada que ver con Dios. Dios es el dador de la vida, pero todo lo demás es el trabajo, es el esfuerzo, es el clima, es la naturaleza, que son factores distintos a Dios. Y los señores indígenas pues no entendían, pero para llegar al grano concreto, de plano les dijeron, miren, no quieran que abandonemos los dioses que nuestros padres nos legaron. No vamos a dejar esta religión. De plano no vamos a renunciar en ella. Y los misioneros, que son muy listos, captaron entonces el problema. Es que aquí frente a nosotros hay puros hombres. Y les pidieron a todos estos señores principales, a todos estos sacerdotes, que se volvieran a reunir al día siguiente, pero que trajeran por favor a sus mujeres, que trajeran también a sus hijos. Y así lo hicieron. Llevaron a sus esposas, que eran muchas, cada uno tenía varias esposas, llevaron a sus hijos, que eran muchísimos por supuesto, y retomaron al día siguiente el diálogo. Y la cosa cambió radicalmente. Con la presencia de las mujeres aztecas, con la presencia de los niños mexicas, cambió totalmente. Los misioneros volvieron a insistir en el tema. Y cuando volvieron los señores aztecas a decir que no iban a renunciar, porque eran sus dioses que les habían legado vuestros padres, sus padres, los misioneros preguntaron, oigan, pero sus dioses fueron incapaces de defenderlos y cayeron perdidos, fueron derrotados. Y no por españoles, por españoles y por miles de indios aliados. Y entonces un señor azteca dijo, bueno, en eso es cierto. Fue la primera vez que reconocieron que habían sido, pues de alguna manera, derrotados y que sus dioses no lo habían impedido, que eran falibles. Y entonces ya los misioneros, armados de valor con este primer punto de victoria, comenzaron a atacar con argumentos. Y el argumento decisivo fue hacia las mujeres. Primero, ¿de veras quieren que sigan estos dioses que exigen sacrificios humanos? Los dioses que les han arrebatado a sus hijos para comérselos. ¿De veras quieren que esto siga? Miren, ya tenemos ahora cochinitos, puerquitos, marranitos que están sustituyendo el alimento y ya vieron qué rico es el cochinito. Primer argumento capital, las mujeres inmediatamente aceptaron que lo más doloroso de la religión había sido que se arrebataban los hijos para el sacrificio. Ellos no porque eran aztecas, pero sí comprendían
lo que sufrían las mujeres texcocanas, tlaxcaltecas, huejotzingas, otomís, zapotecas, a quienes se les exigían hombres, jóvenes, para el sacrificio humano. Las madres se quedaban sin hijos. Y segundo argumento capital que emplean los misioneros. Oigan, ustedes, todas son las esposas de un señor. Pues sí, somos en este caso 13, en este caso 17, en otro caso nada más 4. Pues fíjense que la religión nueva, que además pide un solo Dios, también exige una sola mujer. Ya no va a haber poligamia. Un señor ya no va a tener muchas esposas, sino solo una. Y esto, que ellas estaban acostumbradas a la poligamia, a ser varias mujeres las de un hombre, las propias mujeres son las que se rebelan y se dan cuenta que más vale ser la única. Es una decisión de las mujeres. Primero, insisto y repito, por estar en contra del sacrificio humano que exige que entreguen sus hijos, y segunda, por la posibilidad de ser la única y que ya no comparta la vida el esposo con otras mujeres. Y después de esto, platicaron entre ellos, y los señores principales aztecas reconocieron, fíjense qué hermosas palabras: señores, nuestros dioses han muerto, y aceptaron el cambio de religión porque sus dioses habían muerto. ¿Gracias a qué? A la participación y a la actitud de las mujeres que decidieron, ellas, ser las primeras en cambiar de religión. Pero de esto vamos a platicar, amigos y amigos, si Dios lo permite, la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.